En este nuevo episodio de ¿A quién le importa? Vamos a trabajar con los seres vivos, los nutrientes y las células. Y para eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre estos tres conceptos? Para dar respuesta vamos a pensar en las características que tienen los seres vivos. Podemos decir que todos los seres vivos que existen desarrollamos o poseemos las mismas características. Intercambiamos materia y energía con el medio, tanto interno como externo. Nos reproducimos, tal vez no todos los seres vivos, pero sí todas las especies deberían reproducirse para no extinguirse, para perpetuarse. Respondemos a estímulos, es decir, nos relacionamos con el medio, tanto externo como interno. Nos adaptamos al ambiente y eso permite que las especies evolucionen y de ese modo surjan nuevas especies. Poseemos células, indispensable, todos los seres vivos estamos formados por ellas, al menos una célula. Estas células poseen material genético, que son las que van a determinar todas nuestras características desde el punto de vista de la composición química. Tenemos una composición química similar. Esto quiere decir que estamos formados, aunque en diferentes proporciones, por los mismos tipos de moléculas que se llaman biomoléculas porque forman a los seres vivos, también conocidas muchas de ellas como nutrientes. Mantenemos nuestro medio interno estable. Esto permite que los seres vivos estemos todo el tiempo desarrollando diferentes reacciones conocidas como metabolismo para lograr satisfacer las necesidades que las células, nuestros órganos, tejidos requieran. Estas tres características nos permiten cumplir con las funciones vitales, que son aquellas que todos los seres vivos tenemos que desarrollar. Y son tres: la función de la nutrición, la función de la reproducción y la función de la relación. Dijimos que la reproducción no era indispensable que todos los seres vivos la desarrollen, pero sí todas las especies para no extinguirse. La relación tiene que ver con la manera en que nos relacionamos o interactuamos con el medio interno y el medio externo. Y la nutrición será la encargada de permitirnos obtener aquellos nutrientes, aquellas moléculas que formarán a nuestras células y les permitirán funcionar. Esta nutrición puede ser de dos maneras. Se llamará autótrofa cuando los seres vivos sean los responsables de producir sus propios nutrientes. Y será heterótrofa cuando los seres vivos necesitemos, por ejemplo nosotros, de otros seres vivos para obtener los nutrientes. Todo lo que nosotros comemos proviene de otros seres vivos, ya sea de origen animal o vegetal, y nos van a aportar los nutrientes. Los heterótrofos, como por ejemplo el ser humano, tenemos la característica de que incorporamos los nutrientes a través de nuestro sistema digestivo, en la digestión y transformación de los alimentos. Esos nutrientes que contienen los alimentos se clasifican en macro y micronutrientes. La clasificación tiene que ver con la cantidad en que necesitamos ingerirlos. A los macronutrientes los necesitamos en grandes cantidades y a los micro en pequeñas cantidades. Ahora, el otro tipo de nutrición es la nutrición autótrofa. Por ejemplo, las plantas son encargadas de producir su propio alimento a través del proceso que se conoce como fotosíntesis. Este proceso ocurre en todas las partes verdes de las plantas y consiste en absorber agua, dióxido de carbono y energía, el agua a través de las raíces, el dióxido de carbono desde el aire, gracias a las hojas, y la energía, también gracias a las hojas, desde el sol. Todo eso que se absorbe se metaboliza, se transforma y permite obtener glucosa, que la planta va a almacenar como nutriente, y oxígeno, que va a liberarlo al ambiente. Y otros seres vivos, incluso ellas, lo utilizarán para la respiración.
Ahora, ¿qué tienen que ver las células con todo esto? Bueno, esos nutrientes que obtenemos gracias a la nutrición son moléculas, moléculas grandes podríamos decir, teniendo en cuenta que siempre las moléculas son pequeñas igual, ¿no? Pero bueno, estas son moléculas un poco más complejas. Esas moléculas van a formar estructuras que se conocen como organelas y esas organelas serán las que formen a nuestras células. Las células se agruparán para cumplir funciones determinadas, dando origen a los tejidos. Esos tejidos, si se agrupan, formarán órganos y muchos órganos pueden formar un sistema de órganos o varios sistemas de órganos. Este tipo de organización se la conoce con el nombre de niveles de organización. Estos niveles de organización nos permiten identificar de acuerdo a cómo están compuestos los seres vivos, qué estructura o qué complejidad tendrán desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Si serán una sola célula, si estarán formados por tejidos. Por ejemplo, las plantas están formadas por órganos, corresponden al nivel de órganos, mientras que nosotros tenemos sistemas de órganos. Pensando un poco en esto, los seres vivos pueden ser unicelulares si están formados por una sola célula o pluricelulares si están formados por varias células. Aquellos que sean unicelulares corresponderán al nivel de organización de células, pero los que somos pluricelulares podemos estar dentro del nivel de tejidos, como en las medusas, de órganos, como decía recién, como las plantas, o de sistemas de órganos como un perro. La pregunta, ¿las células son todas iguales? La respuesta es no, claro que no. Existen dos grandes tipos de células que son las procariotas y las eucariotas. Las procariotas tienen el material genético disperso dentro del citoplasma, dentro de su estructura, y son más pequeñas que las eucariotas. Repito, tengamos en cuenta que tanto las eucariotas como las procariotas son muy pequeñas, son microscópicas, pero las procariotas todavía más. Las eucariotas tienen el material genético organizado dentro de un núcleo. La célula tiene en su interior una zona nuclear y ahí está el material genético en las eucariotas. Y son de un tamaño un poco mayor al de las procariotas. Además de eucariotas, se conocen dos tipos, las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. ¿A quién le importa? Continuará.